Ahora ya estamos Muy grabando. bien, Mira, perfecto. esta conversación es para escribirla, ¿de acuerdo? Y fijar algunas cosas, porque ya tengo toda la estructura para hacer los guiones y mandártelo, corregirlo y todo Ujú. eso. Entonces, la idea, te envié los temas, ¿te acuerdas? Que te envié Sí, más o menos cómo lo había estructurado. Lo que quiero esa tarde es para ir ya teniendo todo mejor estructurado, aclarar algunos temas y bueno, pues empezamos. Mira, primero quería ver dos cositas. Porque lo quiero tener yo claro y tenerlo claro contigo. La vale, idea del taller como, a ver, como unidad de relación, en el vale. sentido de que el taller, pues hasta ahora yo lo estaba definiendo y ya te digo, todo lo que yo hablo contigo, hay 4 o 5 compañeros con los que lo voy hablando y viendo si lo entienden, si no lo entienden, Perfecto. ¿vale? Es que como el trabajo es para gente que está en talleres, entonces, Claro. por muy compleja que sea, las cosas que nosotros hablamos, después lo tenemos que transmitir de una forma más sencilla, ¿no? Entonces, Ujú. yo hablo del taller, pero en realidad de lo que estoy hablando es de una unidad de relación para ese sistema de relación que vamos a estudiar. Eh, El Después, concepto de unidad, perdona, el concepto de unidad de relación no es un concepto que hayamos definido previamente. no, por eso te digo que ni yo lo he incluido, ¿no? O sea, pero a ver, te digo unidad de relación que todavía no he creado el concepto de unidad de relación, sino Vale. que te lo, que te lo digo porque cuando yo digo o pienso el taller, ¿no? Pues tú piensas en el taller como espacio físico No, eh, y que está ahí. también como, claro, Sí, no, pero cuando en lo que estamos hablando y en lo que en estos primeros temas, hasta que empiece la entrevista, en realidad esta mañana lo estaba pensando y digo, claro, es que no es el taller de espacio físico que tiene una gente que trabaja, es el espacio físico con gente que trabaja con con sus necesidades básicas, con sus claro, compañeros de otros talleres, y eso, y ahora te comento de dónde me viene esa idea. Eso es una unidad de relación acotada en un sistema de relación, que es lo que el nombre ese que te digo, que lo quiero contrastar contigo, que lo hemos llamado gráfico estética, que es ujú, un taller igual que el suyo, que o que se dedican a lo mismo o a cosas parecidas, eh, y que se relacionan y que todo eso se relaciona entre sí, pero después están en un ámbito de la sociedad, de la economía, de todo eso. claro. Y en realidad lo que estamos haciendo un poco es no cortando, porque no se puede cortar, pero sí diciendo, nos vamos a limitar a este espacio de observación. Vamos a mirar en esta parte y cómo esto se relaciona, ¿no? Y entonces por eso es ver, Pero eso es algo, Antonio, perdona, que eso es algo de lo que sabéis tú y la gente con la que tú trabajas. Yo no tengo claro, una visión especialmente lúcida sobre qué es un taller. O sea, yo te puedo ayudar a intentar definirlo, pues viendo que hay diferentes estratos implicados o concibiéndolo como una parte más. Tú me preguntabas por el actor red, ¿no? Pues sí, un elemento más de esa red que habla o que hace cosas es el taller. O están los artistas, están los aprendices, están los clientes, las instituciones y tal. Y todo eso forma una red agencial, una red es una trama de diferentes entidades, de ficción o no ficción, humanas o no humanas, que hacen cosas. es que ahora te cuento lo del Astor Red porque tiene mucha gracia y lo del nuevo materialismo, porque creo que me expliques tú un poco. Ahora te explico bien eso. Entonces, la cuestión, claro, del taller sé yo y de toda la estructura de los talleres sé, y lo que te conté yo el otro día, que este proyecto no es ni más ni menos a mí para entender por qué he estado 40 años haciendo esto. ¿Sabes lo que Claro. tiene? Para mí tiene ese fin, es decir, ¿qué estaba haciendo yo estos últimos 40 años de mi vida? ¿Y por qué? No es una mala pregunta. ¿La importancia que tiene para mí? Y que está empezando a tener para compañeros que ya están pendientes de lo que estoy haciendo, ¿no? Y decir, bueno, pues venga, qué gracioso.
Entonces, a partir de ahí, el término gráfico-estética. Y antes de hablar del término gráfico-estética, te comento lo del actor red. Metiendo porque la verdad es que me pegó una fecha de prepararme, ¿no? Para que salga todo esto bien. Empecé a mirar metiendo búsquedas, ¿no? Y metiendo una búsqueda me sale una persona que debe ser una tuya, que se llama Monse, Sí, es nuestra becaria. con un vídeo Uh-huh. que hace referencia, por eso, que hace referencia al realismo agencial. Y de repente digo, pues un poquito a lo mejor de esto estamos también hablando No, en realidad no. no, no, ya, Te ya, cuento. pero esa idea de que un taller está estratificado, tiene su parte inorgánica y no se Claro. relaciona con nadie, se relaciona con el resto influye y se relaciona con el resto del taller. Pero Sí, ¿qué te digo yo? Mis tintas no tienen relación con las tintas del taller de al lado, ¿no? Una parte orgánica, que si hay que cargar una mesa, pues tampoco tiene relación porque el del taller de al lado no va a venir. Pero una parte ya psíquica que sí empieza a tener relación, porque tú puedes estar teniendo un proyecto como es La vida es atenta, cualquier proyecto, y ya sí estamos con otro taller, y una parte social objetivada que muchas veces es muy común, hay una gran relación entre los talleres, ¿no? O entre varios de los talleres, ¿no? Entonces esa claro. forma de relacionarse el taller y de lo que ya hemos hablado a veces de como un sistema complejo y autoorganizarse a veces de una forma autopoyética, pero en otros estratos de una forma simpoyética, que ahora mismo es lo que tengo en la cabeza, pues me resultó curioso, ¿no? Pero ahora te pregunto sobre el tema este del actor Reti, sobre el tema este de realismo agencial. Es que no he entrado, ¿eh? He mirado, he visto un poco el esquema, entré por caso porque estaba buscando otras cosas, miré y dije, oye, esto tiene, que es la pregunta que yo te hago, ¿qué relación tiene esto con lo que nosotros eh, estamos ahora planteando? Poca, ninguna, a lo mejor, medio A pensé. ver, lo que tiene en común la estética modal, el pensamiento modal, tal como lo estamos manejando, las ciencias de la complejidad y tal, nosotros tenemos más que ver con el paradigma de la complejidad y de la emergencia, por ejemplo, que son desarrollos que, como sabes, proceden de la biología, de la genética, de la ecología, de la física incluso. Tenemos más que ver con esto que con esta gente que se han llamado ontología orientada a los objetos, se llamaba su historia. Esta gente, al fin y al cabo, con lo que tenemos en común, evidentemente, es que compartimos un mismo tiempo y un mismo lugar, Europa, ¿no? En términos amplios, y son reacciones diferentes a un mismo problema. El problema que hubo y que sigue habiendo, vamos, con buena parte de la epistemología posmoderna, es que prácticamente todo se disuelve en plan de Leuciano, se resuelve todo en procesos, en devenires, en flujos. Y claro, evidentemente hay flujos y hay devenires y hay de todo, pero te falta una parte del universo en términos epistemológicos, es lo de aquello que al menos para nuestra escala de percepción, pues se ha decantado, ha tomado una determinada configuración y no está moviéndose todo el tiempo. Entonces, la teoría del actor red es una ontología plana, le llamamos, porque Mm, sitúa en el mismo lugar, en el mismo plano, en el mismo nivel, sitúa naturaleza, cultura, hacen una estratificación muy burda, naturaleza y cultura, pongamos por caso. Entonces, incluso quieren fundir el nombre y llamarle naturacultura, como si fuera todo lo mismo. A ver, nosotros tenemos claro que efectivamente la cultura no es algo exclusivamente humano, ni mucho menos, sino es algo que compartimos con un montón de especies animales que también transmiten información. Si la cultura es la transmisión conductual de información, es decir, la transmisión no genética, sino conductual, ¿verdad? Pues hay cantidad de especies que de modo demostrado tienen cultura. Lo cual no significa que cultura y naturaleza sea lo mismo. La naturaleza, digamos, en términos de la complejidad, alude a aquello que es
o que tiende a ser relativamente estable. Una especie va evolucionando y de repente alcanza una forma, pasa con las tortugas. Las tortugas alcanzaron la forma que tienen actualmente hace millones de años, pero resultó ser una adaptación tan exitosa que no ha tenido variaciones posteriores. En cambio, los humanos hemos ido evolucionando hasta hace 4 días y seguramente todavía lo estemos. Entonces hay que entender que naturaleza en este juego es siempre aquello que tiende a ser estable, aquello que es centrípeto, ¿verdad? Mientras que cultura sería todo aquello que es más variable, más fluyente. A lo mejor en una generación tiene sentido que le transmitas a tus criaturas cómo plantar cereal, cómo cuidar animales y tal, y pasan 2 generaciones, como el caso de la nuestra, o una, y ya no tiene ningún sentido, porque nos hemos organizado de forma diferente como especie y ya no dependemos de que cada cual cultive sus huertas y cuide sus animales. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces, la cultura tiene esta dimensión variable, fluida, rápida, es pensamiento rápido, como dirían, mientras que la naturaleza es pensamiento lento. Son diferentes ritmos. Entonces, una gran diferencia que hay con las ontologías estas orientadas a los objetos y con el actor red es que nosotros distinguimos esas diferentes orientaciones, centrípeta, centrífuga, esas diferentes velocidades. Sabemos que naturaleza y cultura están en todo, claro que sí, pero no borramos las diferencias que hay entre ellos, sino que las exploramos. Y es más, no solamente no lo borramos, sino que lo hacemos más complejo. Porque como te habrás dado cuenta, hablar de cultura y naturaleza es hablar de disposicionalidad y repertorialidad. Es decir, la naturaleza tiende a decantarse, a quedarse quieta cuando alcanza un equilibrio repertorial, es decir, que la criatura está en un intercambio fluido pero estable con su entorno, y en cambio tiende a variar cuando las condiciones cambian y hay incertidumbre. Entonces hay que moverse, ¿verdad? Entonces, nosotros no solamente vemos esta distinción, sino que la llevamos más allá con los modos negativos. Digamos que lo que constituye una naturaleza relativamente estable es el modo de la necesidad, es decir, esa estabilidad viene dada porque es coherente, profundamente coherente con el entorno en el que aparece, y a su vez, espera, corta ahí, que me he hecho lío. Sí, sí. Mira, te explico la metodología que sigo para cuando te hace un lío, hace esto que dices tú ahora y para. Conforme acabemos la conversación, yo la cojo y la meto en Tal cual. una cosa de Google, se llama Notebook, que tiene una traducción inmediata, vamos, que tarda 5 minutos en traducir toda la conversación. Entonces, Perfecto. conforme me lo transcribe, yo lo convierto en texto y te lo envío. Cortas y pegas, vale, perfecto. No, pues estamos diciendo que las teorías del actor red o de la ontología orientada a objetos, al fin y al cabo, se mantienen en un cierto dualismo, es manejar 2 elementos. Entonces, la concepción tradicional se basaba en la separación, la distinción entre naturaleza y cultura, y se daba por hecho que solamente los humanos teníamos cultura y que nuestra naturaleza, en cambio, era nimia o estaba completamente transformada culturalmente. Lo cual tiene algo de cierto, evidentemente, cultura y naturaleza, en nuestro caso, interactúan, pero también lo hacen en el resto de las especies. Lo importante es distinguir que naturaleza y cultura no se funden, no son completamente distintas, pero tampoco se pueden confundir, porque una es un pensamiento lento, una dinámica lenta, y la otra es una dinámica rápida. Y además sucede que cuando esa dinámica lenta, llamada necesidad, de tan lenta que va, empieza a chirriar o empieza a tener desajustes, entonces nosotros introducimos el modo de la contingencia. El modo de la contingencia es una aportación característica del pensamiento modal que nos ayuda a identificar aquello que todavía pertenece al orden, todavía pertenece al repertorio, pero ya va entrando en crisis, ya va planteando cuestiones, preguntas incómodas, bromas, ¿verdad? Ya va chirriando aquello. Entonces saltaríamos, siguiendo nuestro atractor, que también es nuestro, saltaríamos al modo de la posibilidad, donde la cultura intenta aportar
Cultura viene de colere en latín, que significa cuidar, significa cultivar, pero también significa habitar. Entonces viene lo cultural como una nueva forma de cambiar pues, con lo que cultivamos o lo que cuidamos, ¿verdad? Y entonces genera toda esa dinámica de rápida, de variación, de cambios y tal, que también a su vez tiende a excederse, es decir, tiende a ser tan volátil que al final carece de memoria incluso. Cuando eso sucede, aparece el modo de lo imposible, que es el otro modo negativo. Entonces, el modo de lo imposible nos permite o bien volver otra vez a lo posible, a la variación, o bien volver hacia el bucle de la derecha y meternos en el repertorio, recuperar la noción de lo repertorial que estábamos echando de menos. Entonces, la gran diferencia que hay, por ir al tema que me planteaba, para mí la más importante, entre la ontología orientada a los objetos o el realismo agencial o el actor red, es que la noción de autoorganización para nosotros es fundamental. Y para poder sostener que haya autoorganización tienen que haber modos negativos. Ahí está la cuestión. Porque los modos negativos, si nos fijamos en el atractor de Lorentz cuando lo pintamos, nos permiten precisamente seguir el juego entre atracción y repulsión. O sea, volvemos desde lo contingente, volvemos a lo necesario repertorial o saltamos para el otro lado y nos metemos con lo posible disposicional, ¿verdad? Entonces, la capacidad de que en cada uno de esas encrucijadas haya variaciones, atracción-repulsión, es la base del paradigma de la autoorganización. Según Alan Turing, por ejemplo, el matemático famoso que descifró el código Enigma y al que luego hicieron suicidarse por saber qué cosas. ¿Vale? Entonces, esa es una de las cuestiones fundamentales que a mi juicio justifican que mantengamos la línea de investigación tal cual la estamos llevando. Vale. Esto es referencia al vídeo que grabamos en el taller que tú tienes en tu canal que se llama Una clase, el último que subimos, en el que ya describías lo de atracción-repulsión y lo que generaban y cómo iban moviendo. Hay una cosa que puede venir que es nueva de estos días, si quieres, igual a los antitaurinos no les gusta, pero... Yo utilizo muchos ejemplos taurinos también. Pues mira qué bien, pues entonces te voy a explicar, vamos, te voy a contar esto porque a mí siempre me gusta tenerte al día de lo que ando leyendo, investigando, y esto es de ayer, o sea que fíjate, ¿vale? Resulta que para entender bien esto de la autoorganización, he buscado rastros en uno de los filósofos, pensadores, anarquistas del siglo XX, principio del siglo XX, en Andalucía, que ese era Juan Belmonte, el que es más conocido como torero, pero en realidad Juan Belmonte, cuando viajaba, llevaba dos capazos, uno con sus trastos de matar, la capa, las espadas, lo que sea, y otro capazo entero lleno de libros. Era un torero un tanto peculiar, como te puedes imaginar. Pues bien, este tipo, a la hora de plantear, de explicar lo que hacía, dijo que se podía reducir en 3 palabras. Dijo parar, templar y mandar. Parar significa, evidentemente, parar al toro, que el toro se esté un momento quieto, lo que hablamos antes de la naturaleza de la estabilidad relativa, ¿verdad? Que se esté un poco quieto en ese momento repertorial que muestra ahí su figura, su estampa, ¿no? Pero quietecito. Y entonces, una vez lo tienes parado, entonces puedes empezar a templarlo. ¿Qué es templar? Pues templar, si buscamos cuál es su origen material, industrial, se utiliza templar para templar el acero. El acero se templa sometiéndolo precisamente a influjos de calor extremo, calentándolo mucho y luego enfriándolo rápidamente. Si se hace esto repetidas veces, vas consiguiendo templar el acero. Es decir, logras que emerjan del acero propiedades de dureza, resistencia y tal muy superiores a las que tiene si no se ha templado. Esto es relevante para nosotros porque si te fijas, lo que hace cuando el torero, cuando Belmonte templa al toro, lo templa dejándolo, atrayéndolo hacia él, ¿verdad? Y dejándolo pasar. Con lo cual, digamos, le da un calentón al toro y luego el toro se enfría cuando ve que ha sido un engaño. Y otra vez, calentón, enfriamiento, atracción, repulsión.
ahí tienes la base, si te fijas, de lo que es la autoorganización en términos dinámicos. Ujú. Es bonito, ¿verdad? Sí, sí. Es curioso que mencione a Belmonte porque es una persona que siempre me ha despertado mucho la curiosidad y he leído acerca de él. Es que Incluso, además el origen de su técnica y de su arte tiene todo que ver, de nuevo es algo estrictamente contextual, como el taller, que lo veremos luego, tiene todo que ver con el hecho de que era de familia pobre y evidentemente no era un señorito que toreara para entretenerse. El toreo lo llevaban ahí tatuado los muchachos de Triana y lo que hacían era que se escapaban de noche, se colaban en las fincas de los señoritos y toreaban allí a la luz de la luna. Claro, toreaban desnudos además para que el toro si les daba un revolcón no les estropease la ropa. Entonces, en pelotas, a la luz de la luna, toreaban. ¿Y qué significaba eso? Que tenían que tener el toro muy cerca todo el tiempo. Porque si el toro salía de su zona de visión de noche, si no había luna, peor aún, entonces ya no sabían dónde estaba el toro. ¿Qué significa esto? Que tenían que estar pegados al toro todo el tiempo, que es la manera de mantener al toro caliente y enfriarlo a la vez porque no le dejas que te atrape, ¿no? Este tipo de juego. mira, es un inciso sobre lo que estás hablando. Para unos grabados que estuvimos haciendo, cuando tenía yo el taller en Sevilla, conocí a Pepe Luis Vázquez, padre, y al hijo también, ¿no? El Pepe Luis Vázquez, padre, ya era mayor, tendría 70. Y entonces me habló mucho de Manolete, porque él era de la época de Manolete, Claro. que también es un personaje. Y de, Manolete siguió la técnica de Belmonte de quedarse parado, que era lo que era famoso. Y me hablaba de Belmonte, me hablaba de cuando iban por la noche a las capeas. Y él me decía, mira, teníamos más miedo a los mayorales que a los toros, porque los Claro. mayorales, si nos descubrían, eran peor que el toro. Entonces, lo hacían Sí, con una sí, ambiente de absoluta hostilidad. Tenían un toro y tenían que estar mirando si venía el mayoral, que era más peligroso que el toro, según ya ves. este hombre. ¿Eh? No, Bueno, pues pues ahí tiene. Ujú. mira, te voy a ir haciendo preguntas que son las dudas que yo te quería consultar hoy Vale, para rematar. Entonces, porque hoy quiero que nos centremos en el tema uno, que es sensibilidad, arte y cultura, y el vale. concepto de gráfico-estética, si tiene sentido, si no tiene sentido, si lo cambiamos, si se puede utilizar como una herramienta. ¿No? Ujú. Eh, entonces, yo lo he dividido en... Hay dos partes en el MOOC. La parte primera, que son las herramientas, de momento lo llamo yo, las herramientas de análisis, y la segunda parte, que son los casos de estudio, que ya con todos estos conceptos me paso a hacer la entrevista previamente con los vídeos preparados y que la gente le diga, mira este vídeo, mira esto, mira lo otro, esto que te pregunto es tal cosa, te lo pregunto por este motivo, porque si no se quedan desconcertados. Entonces, el tema uno es sensibilidad, arte y cultura, y, y el proceso que se desarrolla, si pensamos como unidad de análisis o de relación, que te digo, unidad de relación es una cosa que no es un concepto que quiera meter, como por ejemplo el de gráfico estética, que sí puede ser interesante. El taller, y analizamos en el tema uno el taller como sistema complejo. Mm. ¿Merece la pena utilizar el término gráfico estética para delimitar cómo se relacionan los talleres como sistemas complejos entre ellos? De hecho, en lugar de la gráfico-estética, más que una estética tal cual, que normalmente suele tener pues un desarrollo pues ontológico y tal, como más general, cuando aterrizamos un poco más el tema, en estética le llamamos a esto poéticas. Una poética, ¿sabes? De poiein, hacer, es un modo de hacer. Entonces, el taller, las artes gráficas, tienen su propia poética. Pero podemos llamarle gráfico estética si quieres, no hay ningún problema. Vale, yo lo explicamos diciendo, bueno, no es que no estamos inventando nada, es simplemente un nombre para Sí, delimitar. podemos llamarle gráfico estética porque luego dentro del mundo de las artes gráficas evidentemente hay diferentes poéticas, que son las diferentes sensibilidades y artes, ¿no? Que despliega cada grabador o No, cada... no diga arte gráfica, porque arte gráfica son las imprentas. Es Eh, verdad. arte gráfico o edición de arte. Vale.
Te digo, porque Sí, 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 es cierto, es cierto. es una diferencia. Entonces, el tema 2 le he llamado el aguisamiento y va a Vale, tratar de el análisis de los talleres empleando el término guisar como metáfora de la preparación y transformación de sus elementos esenciales. Se claro. examinan las oraciones y preposiciones para comprender cómo interactúan los componentes y cómo se construyen los modos de relación. Bien, ¿no? Bien, perfecto. El tercer tema es los sustantivos, ya Vale. que pongo en los talleres, y entonces los sustantivos representan los elementos fundamentales que participan en el proceso. El sustantivo Ujú, es el qué del proceso, el elemento central así que se está analizando, como es. sistema complejo, estratificado y autoorganizado. El taller se analiza desde sus interacciones dinámicas entre elementos y agentes, hasta que los comportamientos emergentes y agentes, y los comportamientos emergentes que resultan. Esto lo retocaré un poco, pero bien, ¿no? Bien, bien, perfecto. Bien. Aquí hay dos temas, que es el 4 y el 5. Y entonces el 4 es adjetivos, modalidades. Los adjetivos describen las cualidades y características de los sustantivos, especificando cómo son esos elementos. En la lógica Vale. modal, los adjetivos que califican al taller se sitúan en tres categorías principales: los repertorios, los disposicionales y el paisaje. Estas categorías ayudan a definir la naturaleza y el estado del taller, así como su relación con el entorno y las acciones que lleva a cabo. ¿Bien? ¿Cambio algo? Muy bien, muy bien. No, no, ahí, vamos. Esto está escrito luego cuando haya que revisarlo, lo revisamos de conjunto, por si acaso. Pero vamos, en principio lo veo todo claro. Te digo, porque ya lo tengo yo puesto en el blog, Bien, pues, en Edita, y entonces, bueno, pues el pues tema, la saco. lo mismo que ponía yo en el 4, adjetivos, modalidades, y eso te lo iré a consultar. El tema 5 es adverbios, maneras. ¿Está bien lo de manera? Sí, se puede, llegar al término de madera. ¿Vale? Que es lo de lo épico y todo eso. Sí, Si uno sí, son sí, sí. modalidades, los otros son maneras. O buscamos Sí, términos. no lo sé, habría que darle una pensada. Como yo todavía no lo tengo ni siquiera escrito para el tercer libro, yo le llamamos modulaciones adverbiales y nos quedamos tan anchos. Pero también modos de hacer. Pero lo que Sí, pasa dentro. con el término modos de hacer y modos de relación, y cuando yo empiezo a decir los modos en los que se trabaja, el modo de hacer Mm, esta relación está como muy saturado de sí, significado. puede ser. Podemos llamarle adverbios entonces, o modulaciones adverbiales. O maneras de. Es que esas son las maneras de tal, pero va más allá de la manera. Claro, la manera parece algo superficial. Adverbios, modulaciones y adjetivos, Modulaciones, modalidades. modulaciones adverbiales es lo más correcto. Vale, pues entonces pongo modulaciones adverbiales. Y luego se explica directamente que no son géneros. Podemos llamarle géneros también, pero es que no son géneros. Espera, es que lo estoy cambiando en el blog sobre la marcha, ¿sabes? Modulación. Bien. El tema 6 se llama preposiciones, condiciones de partida. Y pongo las preposiciones específicas, las condiciones de partida y el contexto en el que se desarrolla la acción. Indica la relación entre los elementos y cómo están situados en el espacio y en el tiempo. Muy bien. ¿Vale? Y en realidad mmm, serían más bien sintagmas preposicionales. Porque, por ejemplo, si un taller, pues un taller de edición. De edición sería la preposición, porque pone la condición en que ese taller está. Y ahí es donde yo genero el análisis para después diferenciar los tipos de talleres, pues de edición, de formación, de taller polivalente. Es lo que te digo, me ajusta bien así. Te diga, justo a tus horas, yo no lo he trabajado, así que ahí te puedo ayudar menos, a no ser Bien. que vaya desordenado. Después el tema 7, determinante, matización de género y la especificidad. Ujú. El tema 8, los verbos, las acciones, lo he pasado al final porque yo creo que el tema de los verbos
se entiende mejor cuando ya has visto todo lo anterior. Y lo he dividido en dos, que sería el tema 8, verbo acciones, donde explico eso que te dije, que bueno, que quizás en eso tengamos que las acciones, el verbo de, por ejemplo, editar, ¿no? Pues el editar se va hacia la parte estratégica, que sería el arcane, el poiein y el pratein, que sería como la acción de iniciadora, fundacional, el poiein la de productora o el espacio de la producción, y el pratein la finalizadora y el compartir, que el compartir puede ser lo mismo en un tipo de taller, el hacer talleres y compartir con la comunidad, y en otro es ir a una feria y vender. Son dos formas de compartir. Y la parte táctica sería cómo se generan satisfactores para acciones concretas. Y después hay una cosa que la parte del arte operacional, que ese vídeo me lo he visto varias veces hasta que ya al final he encontrado yo el sentido, que sería diferentes espacios de arte operacional, que uno sería la mimesis o el reflejar lo que hay. Tú modulas tu estrategia con tu táctica para reflejar lo que hay, adaptarte a lo que hay, o la apóyesis, que es para introducir nuevos elementos en un espacio de nuevos elementos. El ápate, cuando lo que están modulando es para generar la ilusión estética, y la catarsis, cuando tú lo que estás modulando es para transformar o es una herramienta más orientada a una transformación. Vale. Entonces, en esos 4 espacios introduce estrategias entre las... Claro, ¿bien? Son operaciones básicas, claro. ¿Vale? Y después el tema 9, pues ya le he denominado arte operacional en los talleres para desarrollar esto. Pero como no lo tengo claro y irá surgiendo pues de las conversaciones de los vídeos que vayamos teniendo en los otros, yo creo más... El arte operacional en los talleres sería más bien estudiar lo que es los patrones, ¿no? Cómo se establecen patrones en ese acto operacional. O sea, cómo cuando se produce la modulación entre las tácticas y la estrategia, qué patrones hay, ¿no? Que son a los que se recurren, ¿no? ¿Te parece bien? Leía a Jane Ellen Harrison, que es una estudiosa de la Ilíada y la Odisea de principios del siglo XX, una de las mujeres pioneras en la investigación sobre la cultura griega y tal, en Cambridge. Y esta señora decía que en estética lo que queremos, lo que esperamos, no es la verdad, sino un patrón, decía. A ver, dime el nombre de esta mujer. Jane Ellen Harrison. Como Jane, Ellen con 2 L's, Harrison. Fue una mujer espectacular, vamos, como que además fue de las primeras que pudo acceder como estudiante a la universidad en Cambridge, fue de las primeras que fueron profesoras y nunca quiso casarse con un señor y tuvo un montón de amantes. Así que fue una señora muy peculiar. Bien, pues entonces, sobre el tema 1, que sería sensibilidad, arte y cultura. Sí. Como damos por bueno el utilizar el término gráfico estética, yo todo esto después te lo mando en un texto para que tú lo... Bueno, ya sabes, en principio tiramos millas. ¿Quieres que expliquemos otra vez sensibilidad de arte y cultura o lo tienes ya grabado por alguna parte? No, es que por eso te digo, para
que esta videoconferencia es primero para ver el audio. Te tendrías que poner, cuando yo te diga, Jordi, vamos a grabar audio, estas son las preguntas que yo te voy a hacer, yo te las mando ya. Esto es lo que mi propuesta en esta pregunta, lo que yo en este momento estoy pensando, para que tú tengas, que a mí me gustan las conversaciones que van como esta, que pueden derivar porque salen cosas nuevas que si lo tuviésemos más estructurado, no, a lo mejor no saldrían, pero sí ya cuando vayamos a grabar que tú tengas un guión que te he enviado Sí, de a mí me da igual. el desarrollo de los temas de los que vamos a hablar, cómo te planteo yo la pregunta, porque esa pregunta ya la tengo yo preparada para el vídeo. Entonces, yo los vídeos, la idea es que tu imagen o la mía van saliendo, pero no mucho, y yo voy incorporando las ilustraciones, el desarrollo visual del vídeo con la pregunta puesta, Claro. algún vídeo, la ilustración que sustituya tu pizarra cuando das tu clase presencial. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo también te la enviaría previamente. Te diría, mira, ahí van las imágenes. Hay alguna importación que le veas, ¿de acuerdo? Y ya tener preparado para cuando tú vengas, pues el diamante y todos los objetos y artefactos que tú me digas que tengo que tener preparados. Ahora ya sí ser metodológico, ¿sabes? Yo creo que la fase de improvisación, que es genial, a mí la que más me gusta, se puede ir dando por acabada, aunque en algún momento retomemos alguna, pero que ya sí es decir, bueno, pues si yo tengo que tener un diamante, ¿cuántos tengo que tener? Si tengo que tener uno más grande, uno más... ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese que te de cartulina. ¿Me oyes? Te pierdo la voz. Pues ahora ya. Ahora, pero tú estás separado Del teléfono, por eso yo creo que un poco más lejos. Tengo la voz también un poco que es un poco cascada, porque llevo como 3 entrevistas hoy ya con alumnos y tal, y no veas. Me Vale. estoy quedando sin voz. Ha sido ¿Con un qué, error hacerlo. con qué Mejor en adelante haremos las grabaciones por las mañanas, que tengo la voz un poco más entera. sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Con qué estás hablando? Con lo que me pillan. Teléfono, WhatsApp, Telegram, lo que sea. No, me refiero, ahora mismo, ¿qué estás usando para el ordenador, un móvil? El móvil, el teléfono. Vale, Que el micrófono de mi Mac pequeño no funciona. Tenía que pedirle a mi hijo que me diera el suyo y vale. que si hace falta se hace, no faltaría más. No, pero si eso no es problema. ¿Tu móvil qué móvil es? Un Samsung baratungo. Vale. Un Galaxy de estos, del año la polca. No, te digo porque cuando sí vayamos a grabar la voz, que el sonido salga limpio, aunque yo lo tenga que tocar, pero salga limpio es lo más importante. Porque yo, por ejemplo, de los vídeos, los que tú haces en tu canal, sí también. Pero los vídeos de Inteca a veces... Te capestan. Sí, por eso lo hice. Estos que están en YouTube están grabados desde el Mac directamente y da muy buena calidad tanto de imagen como de sonido, cada cosa lo que sea. Pero ese Mac lo tienen, ¿no? Ese Mac lo puedo tener, sí. Pues a ver, mi hijo y yo tenemos dos ordenadores. Yo tengo el basuras y el cabrón de él se quedaba el más nuevo y plenamente operativo. Este mío basuras ha dejado de funcionar de la cámara y el micrófono, según qué aplicaciones no funciona ya. En Teams no funciona. Pero con el de tu hijo. Con el de mi hijo sí, se lo trinco y ya está. Le doy al cambiazo, vamos, y los dos tenemos un perfil abierto en el ordenador del otro. Vale. Bueno, pues entonces yo creo que te voy a dejar descansar porque ya yo mi duda las tenía solucionadas. Vale, pues entonces las siguientes sesiones las haremos por la mañana. Procuraré hacerlo con el ordenador de mi hijo, que tendrá mejor sonido que este cacharro, y así lo aseguramos. Vale. Vale, mira, una última cosa, es que lo tengo aquí apuntado. Como, a ver, sería un poco como satisfactor. Como elemento el grupo de Telegram, como no había participación y todo eso, pues bueno,
sobre este tema un poco ya ahí pondremos los vídeos conforme lo vayamos haciendo por si alguien los quiere comentar. Pero voy a hacer yo te envié a ti un PDF de que llamaba Ley de Erradicación de la Avidez Atenta. ¿Lo viste un poco? Lo cierto es que no, me lo comentaste, te dije que lo miraría, pero no he tenido ocasión. Lo busco si Vale. quieres. Es que estoy hablando con Antonio Terrada, mi compi de la escuela, y vamos a sacar la segunda ley, que es tiene mucho de relación con el arte de contexto. Es toda la posible mezcla que se puede hacer entre el arte de contexto y la edición de arte es ese proyecto, pero lo era hace 15 años. Entonces, es para que, como yo sé que los talleres lo que les gusta más es hacer cosas y exponer y todo eso, he sacado ese proyecto como un proyecto de apoyo. Y porque yo ahora tengo las herramientas para analizar por qué lo hice, que era lo que te comentaba al principio. Y después la otra cosa que te quería comentar, que lo tengo aquí, es para tu venida hay varias opciones. Una, te lo comenté yo por teléfono, es te busco alojamiento. Tú me dijiste que tenía alguien que te apetecía quedarte. Si no, yo tengo con gente que no es fumadora. Sí, no parece que ese sea el problema. Tú tienes a tu colega y yo tengo a una colega también que también me dijo ya prefería no decirle nada hasta que no tuviéramos fecha, si es que necesitamos fecha. Sería bueno que quedásemos un fin de semana a grabar. Me dijiste No eso. tengamos todo muy claro. O sea, cuando ya tengamos los guiones, que no son guiones para que tú digas lo que ponen en el guión, que son guiones para tener muy claro el desarrollo No, de... para no repetirnos, si no, yo igual, si no si no tengo el temario delante, igual cojo y digo algo que se introduce dos temas más tarde, ¿sabes? Sí, además voy a pillar unos micrófonos que son de solapa, pero que suenan, ya lo he probado y suenan muy bien. Y entonces, pues estamos en la conversación y no te tienes que estar quieto, te pongo una pizarra. Yo ya más o menos te voy viendo cómo te sientes tú cómodo. La otra opción es que es posible que yo te busco un bolo con la universidad o con algún sitio, pero yo creo que en eso estamos como más pillados, porque hay que hacerlo, ya viene, ya está, ya Hombre, como que el, se manguilla el todo. bolo, el bolo con la universidad o con la UNED lo que tiene de bueno es que si les decimos que no tienen que poner dinero para el alojamiento, ni me tienen que pagar a mí nada más que el viaje, pues es más fácil conseguirlo, supongo. Vale. O sea, le puedes decir, por ejemplo, dices a la universidad, mira, que el tipo este viene y ya la UNED se hace cargo de su alojamiento y de pagarle una conferencia, entonces que le pagáis el viaje y ya está, ¿sabes? O la gasolina o lo que sea. De todas formas, te quería preguntar, porque cuando hicimos los papeles para el MOOC, tú dijiste que el MOOC te aportaba algo de dinero para la realización de los vídeos. ¿O aportaba solo No, el MOOC aporta dinero le paga a los tutores y al director. pero no para la grabación de... No, la grabación no, porque te lo ofrece, la UNED te ofrece sus medios propios. Tiene una sala multimedia, polimedia, mejor dicho, donde puedes grabar enfrente del PowerPoint y entonces tienes que pedir el turno, te dan turno y en el plató de la televisión, o sea, claro, ahí tienen instalaciones de grabación de calidad televisión. ¿Sabes? Entonces tienes las cabinas polimedia, que es lo típico de profe de la UNED hablando con PowerPoint detrás y vas cambiando la imagen y tú estás o no estás en pantalla, según quieras. Ujú. Entonces ellos te ponen estos medios. Vale, bien. Pues entonces, de las opciones que hay sería una la universidad de Jaén, otra sería la Fundación Pues Legado. no, ¿Eh? ya miro, ya miro yo los billetes de tren, me pido un billete de tren y ya está. Que no somos tan pobretones y No, pero si viene yo te mando el billete. no me no, ¿qué dices? Que sí, que sí. Ya, que no, ya me pago yo el billete, hombre, por Dios, faltaría más.
No, el tema es si vemos que nos puede venir bien eso, un fin de semana largo para grabar y tal, pues yo Sí, ya. es que la idea sería decir, bueno, pues voy a llegar el viernes, eh, a ver si, yo creo que si llega el viernes, echamos el sábado y el domingo ya, pues comemos y Sí, tal, no, y te vuelves. me piro. Vale, pues ya lo veo. Vale, mira, a ver los días están. Para conseguir hacer eso tenemos que tener los guiones súper bien estructurados. Yo haber hecho todas las pruebas, que ya las tengo casi acabadas, de en el taller cómo vamos a trabajar, el micro, ¿sabes? Los escenarios, el tema este de objetos que tú, porque ahí sí grabamos vídeo, el tema este de los objetos que tú, porque cuando tú vengas habrá parte que yo ya tenga el audio. Entonces el Claro, audio, como tengo el audio y tengo la ilustración de esa parte, pues no, pues no hay claro, que repetirlo. claro. Y tendremos cogido extractos de cosas que ya, porque por ejemplo, ¿tú te acuerdas de aquel vídeo que grabaste sobre el tema de lo repertorial, lo disposicional, lo necesario, lo contingente con atractor repulsor? Yo creo que Sí, ese entra directo. pues ya está, claro. De todas formas, Vale, tendrías que vértelo. bueno, A mí me bueno, resulta imposible, tío. Yo me tengo que tomar algo porque me pongo muy nervioso, pero muy nervioso. pues ya veremos, ya lo veremos a doble velocidad, así como de muñequito, ya está. Vale. De todas Vale, formas, tío. si la cuestión es lo de oírte la voz, lee los Vale. subtítulos porque van a estar subtitulados, ¿eh? No, es cuestión de verlo simplemente para ver lo que ya está explicado y lo que no, y ya está. No pasa nada. Muy bien. Pues Jordi, Vale, venga, venga, tío, hablamos. ahora.